Gloria al Señor. Anoche, hermanos, mis relojes que tengo aquí, uno se me durmió bien temprano, como a las 9:45. Mi esposa se fue a acostar, venía muy cansada. No dormimos muy bien ese día porque pues la cama era muy grande y el cielo estrellado. Pero mi esposa venía muy cansada, llegando casi se tiró a dormir y pues me tocaba predicar hoy. Llegué a preparar el tema, pero ya lo tengo aquí, así que no se me escapa. Amén. A lo mejor no va a ser muy extenso, ya saben, unos 5 minutitos yo creo, pero vamos a compartir una parte de la Biblia. Vamos a abrir la carta a los Romanos. Abran sus Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 13. Gloria al Señor. Versículo 11 al versículo 14. Aleluya. Cuando lo tengan, como reverencia, se ponen sobre sus pies. Vamos a darle lectura, por favor. Carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 11 al versículo 14. Hoy vamos a ver este tema y le he puesto como título: Despierta. Es hora de vivir como hijos de luz. ¿Cómo se llama el tema? Despierta. Es hora de vivir como hijos de luz. Vamos a ver qué dice la Escritura. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Y la iglesia dice: Amén. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a dar gracias al Señor. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, Dios eterno, en esta mañana te damos gracias por tu bendito amor, tu misericordia, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por todo lo que permites, gracias por todo lo que haces, Señor. Padre, hoy voy a exponer tu palabra y tu pueblo, Dios mío, va a escucharla, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo dirigiendo mis labios, mis palabras, y que el corazón de tu pueblo sea un corazón receptivo, Dios mío, a la voz de tu Espíritu Santo que se pasea hoy en este lugar. Padre, agrega bendición a esta palabra, Señor, y dirígenos, Padre Santo, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Siéntense, ya oramos. Me cierran todas sus Biblias, me dejan todos sus celulares o pónganle el vibrador, por favor. Voy a predicar la palabra. Amén. Gloria al Señor. El tema: despierta. Es hora de vivir como hijos de luz. Quiero toda su atención, por favor. Yo sé que yo soy bien chocoso, hermano, pero quiero tu atención acá, al frente. Tenemos una carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos. Y si tú lees el capítulo, el contexto de ese capítulo, te vas a dar cuenta que Pablo empieza hablando acerca de la autoridad y que tenemos que someternos a nuestras autoridades. También Pablo nos está hablando acerca del amor. Pablo de repente, amados hermanos, que está hablando de autoridad y que después está hablando de amor. Pareciera que no tiene nada que ver lo último que estamos leyendo. Versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pablo empieza hablando acerca de la autoridad y que tú y yo tenemos la obligación de someternos a ellas. Luego empieza el versículo 8: no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. La autoridad, y te está diciendo respeten las autoridades, y de repente cambia el tema y empieza a hablar. ¿Saben qué? Respétense entre ustedes, ámense, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y pareciera que nada tiene que ver este capítulo, y de repente Pablo da un sacudón a la iglesia. Está escribiendo esta carta y de repente les da un sacudón y les dice, con una llamada urgente, les dice: despierten. O sea, les está hablando de la autoridad, les está hablando de amor, y de repente Pablo les dice: despierten. Están dormidos. Y una persona dormida, aunque le hables, no te escucha, no te oye. No es un llamado a los incrédulos, hermano, es un llamado a los creyentes, es un llamado a la iglesia de Dios. Y yo estoy seguro que aquí hay creyentes, hay iglesia del Señor. Tú no eres incrédulo porque tú conoces la palabra, y es un llamado que Pablo hace. Él está hablando a estas personas. El peligro, amados hermanos, aquí no es negar la fe, no, porque tú eres cristiano, conoces de la palabra. El peligro aquí no es negar la fe, sino el dormirse espiritualmente, aún conociendo la bendita palabra de Dios. Pablo está hablando y apela al tiempo.
Dice, habla acerca del tiempo, dice Pablo, conociendo el tiempo. Es Pablo el que está diciendo. ¿Cómo son los tiempos en estos días, hermanos? ¿Buenos o malos? Son malos. El creyente, hermanos, vive con conciencia histórica de lo que Pablo le está diciendo aquí. Con conciencia escatológica. Nosotros, hermanos, sabemos dónde estamos parados hoy y lo que somos. Somos hijos de Dios. Yo no tengo duda de quién soy hijo. No tengo duda a quién le pertenezco. Yo sé en quién he creído. Pero también Pablo escribe esta carta y esta carta es para mí. Porque pues, Pablo le decía, enseñarme acerca del amor, acerca de mi responsabilidad como una persona en la sociedad, de someterme a la autoridad. Pero Pablo también está diciendo, Ricardo, despierta. El peligro no es que no tengas tu fe. El peligro no es que no creas en Jesús. El peligro es que te duermas aún conociendo la palabra. Que puedas estar sometiéndote a las autoridades, pero estar dormido espiritualmente. Ya la salvación es nuestra en Cristo. Y ahí está hablando, apelando al tiempo. Pablo está diciendo, ustedes son salvos, si le pertenecen al Señor Jesucristo, sí. Pero también, hermanos, nosotros tenemos que entender aquí dice algo sorprendente. Dice, ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Y te voy a decir por qué. Puede que tú mueras en esta semana. Puede que falten 50 años. Pero tarde que temprano nosotros vamos a llegar a la presencia del Señor. Y ahora nosotros debemos hacer caso a esto que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. No porque no estuviéramos salvos, ya somos salvos. Está hablando acerca del momento en que el Señor Jesucristo puede venir por su pueblo. O puede que te visite la muerte y partas de este mundo. El día final se aproxima, hermanos. A lo mejor vivimos la vida como si ese momento no fuera a llegar. Yo ayer tocaba un tema allá, o antenoche más bien, ¿verdad? Fue antenoche. Y hablaba acerca de Salmos 90, donde dice, ayúdanos, enséñanos a contar nuestros días, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. El tiempo es algo importante para nosotros. El tiempo pasa, el tiempo vuela. De repente Francisco se me quedó mirando y dice, oye, ya no estamos tan chavos, ¿verdad? Yo no, ya no nos cosemos al primer hervor. El tiempo nos ha pasado encima, no nos dimos cuenta. Y me decía, ¿te acuerdas que estábamos jugando en la rectoría fútbol? Sí, pero no nos dimos cuenta cuando el tiempo pasó. Y míranos ahora. Seguimos siendo guapos, pero ya sin pelo. Ya la barba ya no es negra, hermano. Antes aquí se veía bonita, bien negra. Está en mucho lugar. El tiempo, y es lo que Pablo está diciendo. Vivimos entre el ya, es decir, el presente, y el todavía no. No sabemos si Cristo viene hoy en la noche o si la muerte nos visita esta noche. No sabemos si Cristo viene al amanecer, pero tampoco sabemos si la muerte nos visita al amanecer. Pero algo tenemos que hacer. Pablo da un contraste poderoso en este capítulo. Él habla acerca de la noche y habla acerca del día. Y a lo mejor lo has leído este capítulo. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. La noche representa algo aquí. Dice el apóstol Pablo lo siguiente, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Tiene que ver con la noche. Y luego dice, y vistámonos las armas de la luz. Ahora tiene que ver con el día. Entonces, cuando Pablo está representando la noche, Pablo está hablando acerca de las obras ocultas de la carne que están gobernando la vida aún de muchos que se hacen llamar cristianos, o que probablemente son cristianos, pero por su letargo espiritual ahora se han vuelto permisivos consigo mismos y están practicando las obras de la noche. Es lo que Pablo está diciendo, ustedes necesitan despertarse, ustedes necesitan mirar el tiempo, ustedes deben de estar atentos a todo lo que está pasando. Si yo preguntara en este momento, ¿cuántos de ustedes están practicando las obras de la noche? ¿Cuántos de ustedes están viviendo esas cosas que todavía se hacen en las tinieblas? Escucha lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 22 al versículo 32. Te voy a hacer leer mucho hoy. Dice así, escucha, esto representa la noche. Y muchos tal vez están viviendo todavía de noche cuando ya no deberían de vivir así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, esto es vivir de noche, hermanos. Por eso Pablo dice, ustedes ya no pueden vivir de la noche ni de las tinieblas. Por lo cual, desechando la mentira, hablando verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis.
No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Escuchen otra cosa: quítense de vosotros toda amargura, malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El último versículo habla acerca de los que andan de día. Todos los demás versículos hablan a todas aquellas personas que andan de noche, que andan todo día en pleitos, en disensiones, en iras, en contiendas, en lascivias, que andan practicando estas obras. Y el apóstol Pablo está diciendo en este capítulo, amados hermanos, andemos como de día, honestamente, y andar como de día, antes ser benignos los unos con los otros. Estas son las cosas que Pablo está diciendo. El día representa la nueva realidad que tenemos en Cristo, la nueva vida que tenemos. Nosotros andamos en luz, andamos en claridad, en una santidad visible, en algo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestros corazones, una obra que el Espíritu de Dios estamos, hermanos, perfeccionando en nuestro estilo de vida. Aquí habla cómo tenemos que conducirnos como hijos de luz, cómo tenemos que caminar a la luz de la Escritura, cómo debe de ser nuestro caminar, nuestro andar como hijos de luz. Y todas las cosas que nosotros tenemos que dejar. Ahora, Efesios capítulo 5, versículo 8 al 12. Dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Obras de qué? De la carne. Eras tinieblas, andábamos de noche. Andábamos como aquellas personas que están en tinieblas, pero ahora ya no. Porque en otro tiempo eras tinieblas, tiempo pasado. Ahora tenemos un tiempo presente y somos hijos de la luz. Somos hijos del día. Nuestra actitud, nuestra conducta tiene que ser diferente. Dice: mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Nuevamente, luz y día. Un contraste. Y en esa carta a los Romanos Pablo escribe de eso. Dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ayer escuchaba yo una charla. Mientras estábamos haciendo la fosa, estábamos escarbando. Escuché una charla de su tío de Francisco. Puedo hablar abiertamente, Francisco, no hay ningún problema. A mí no enoja. El tío no le va a ir a decir Francisco, que todavía le tengo una en jabón. Gloria al Señor. Y de repente este varón empezó a hablar de la Biblia. Hermano, ¿se acuerdan que decía? Y es que la Biblia, y es que yo conozco a fulano, y es que conozco a sultano. Y él decía cosas, y te voy a decir por qué las decía. Porque él podía ver que esas personas, a pesar de que decían que eran hijos de la luz, estaban caminando como si anduvieran en tinieblas, practicando y haciendo cosas que deshonran el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y él hasta se mofaba y se reía. Y yo veía a Francisco nomás así, y me decía: mi tío, ¿verdad? Que hizo así, de cabrita. Y el hermano José, y todos callados, estamos escuchando, pero te voy a decir algo. A veces tenemos que escuchar primero para después poder platicar esas cosas. Yo estoy escuchando y estoy diciendo: este hombre ha conocido personas que se hacen llamar hijos de la luz, pero actúan como hijos de las tinieblas. Él ha escuchado a personas que mencionan en la Biblia y que dicen que ya cambiaron, pero su conducta todavía es una conducta de aquellas personas que andan en tinieblas. Es lo que pasó ahí. Entonces, a causa de tu testimonio y a causa de mi testimonio, muchas personas pisotean el nombre de nuestro Señor Jesucristo y no quieren saber del Evangelio, porque a veces nuestras palabras contradicen lo que nuestra conducta grita. De verdad, hermanos. Y es lo que Pablo está diciendo: ustedes antes, en otro tiempo, cuando no me conocían, cuando no conocían del Señor, ustedes andaban en tinieblas, pero ahora ustedes ya no están en tinieblas. Ahora ustedes son luz en Cristo Jesús, y si son luz, ustedes tienen que andar de esta manera, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. Tenemos que ser bondadosos. Luego dice: justicia y verdad. Y luego dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Todo lo que es agradable al Señor, tú y yo tenemos que practicarlo para dar buen testimonio a las personas que conocen que somos cristianos y para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no sea pisoteado.
Es lo que tenemos que hacer. Una pregunta: ¿cómo andas tú? ¿Andas como hijo de la luz o aún sigues como un hijo de la tiniebla? ¿Cómo te conduces? No pregunto si vienes a la iglesia, si tienes una Biblia, no. ¿Cuál es tu conducta? Se puede notar esa luz de Cristo en tu caminar, en tu andar, en tu conducta, tu manera de hablar. Aquí hablo incluso hasta de las palabras que deben de salir de tu boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y de repente tenemos cristianos que se majan el dedo y están maldiciendo. De repente se enojan y se les sale el tigre que tienen dentro. Y empiezan a decir groserías, disparates, palabras que no deben de salir de su boca, porque se supone que eres hijo de luz. Y cuando el Señor cambia tu corazón, también cambia tu manera de hablar, tu manera de vestir. Hay pudor, hay modestia. Tu manera de hablar, hay palabras sazonadas con sal. Tú te conduces como lo que eres, un hijo de la luz. ¿Dónde están los hijos de la luz? Amén. Digan amén. Amén. Y los que no son hijos, por lo menos digan ay. Es lo que enseña la palabra. Y dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No tenemos nada que ver con las tinieblas nosotros, porque somos luz. ¿Qué pasa cuando de repente entra una veladora encendida en medio de las tinieblas? ¡Alumbra! Cuando tú entras en medio de tus amigos, de tus amigas, de la gente que no conoce de Cristo, tú eres luz. De repente no tienes que estar hablando las mismas cosas que ellos. Tú eres diferente, eres luz en medio de la oscuridad. Tu conducta tiene que ser completamente diferente. Por ejemplo, ayer, hermano, si yo me hubiera puesto bien serionote con este varón cuando ya me iba, me dijo: me dio mucho gusto conocerlo. Dije: igualmente, y me encanta que usted habla demasiado. Dice: ¿le puedo invitar a un mezcal? Digo: no, porque me raspa la garganta. Digo: pero si me tomo un refresco. Ah, eso dígame que toma refresco. Pues me tomo un refresco con usted cuando quiera. Ya sabe dónde vivo, dice. Cuando venga, dice, visíteme, dice, nos echamos una platicada. Con muchísimo gusto. No sabe que yo también hablo mucho. Lo demás fue finta. Hermanos, aquí Pablo, en esto que estamos mirando, en esta carta a los Romanos y en estos capítulos que acabamos de leer de Efesios, Pablo no se anda con rodeos. Por eso cuando yo veo una persona que actúa como hijo de las tinieblas, yo debo de hacerme una pregunta: ¿o esta persona de verdad no le pertenece a Cristo? Porque una persona que pertenece a Cristo, amados hermanos, el simple hecho de pensar, o incluso cuando comete alguna falta, a él o a ella le duele el alma por su mala conducta, porque está ofendiendo el nombre de su Señor Jesucristo. Cuando tú te comportas como un mundano, como un pagano, amados hermanos, es simplemente lo que está sacando tu corazón, porque eso es lo que está dentro de ti. Pero si de repente llegas a tener alguna mala conducta y te avergüenza por lo que acabas de hacer, quiere decir que el Espíritu de Dios mora en tu corazón, y es como una espina. Cuando cometes alguna falta, algún pecado, es como una espina clavada en el corazón que no te deja estar quieto hasta que te arrepientes. Es la característica. Dice Pablo: desechemos las obras de las tinieblas. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos ¿de qué? Como hijos de luz. Para actuar como cristianos no tenemos que aparentar, tenemos que vestirnos de estas cosas. Es una práctica, tu estilo de vida, tu conducta, tu manera de hablar. Por eso yo te voy a decir algo. A veces, cuando yo estoy platicando con alguien que se hacen llamar cristianos, o a lo mejor lo son algunos, pero tienen algún problema todavía con su boca, te voy a decir algo. Cuando escucho las cosas que hablan y de repente me dicen que estaba con los amigos y mis amigos, ya sé de dónde viene el mal. A veces las malas compañías, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hermano, que seas tú contaminando, más bien contagiando a los demás con tu estilo de vida. La santificación tiene un aspecto activo en nosotros, y tú y yo somos santos porque el Señor Jesucristo nos ha salvado. La santidad en nosotros, amados hermanos, sí, ya empezó cuando el Señor Jesucristo nos perdonó, nos puso un nuevo corazón, nosotros nos arrepentimos, vino el Señor Jesucristo, puso un nuevo corazón. Pero ahora, amados hermanos, la santificación es un aspecto activo. Tú y yo tenemos que hacer algo al respecto. No es que hasta cuando el Señor quiera. No, el Señor quiere todos los días. ¿Tú crees que esta mañana cuando te levantaste el Señor no dijo: yo espero que hoy Karina Conde sea más santa que ayer? El Señor: ay, a ver si mi hijita, a ver si mi Espíritu Santo quiere. No, el Señor quiere todos los días que tú y yo practiquemos la santidad, que crezcamos en santidad, que nos vistamos de ese hombre, de la luz, que traigamos esas buenas obras, que esas virtudes se vean reflejadas en nuestro estilo de vida. Hermano, no nos santificamos a nosotros mismos, eso nunca sucede. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Pero si nosotros participamos conscientemente en este proceso, es decir, meditando en la palabra y aquello que escuchamos, por ejemplo lo que hoy te estoy diciendo, si alguien aquí practica malas palabras, tiene que hacer morir esas malas palabras en su vida. Si alguien de aquí es muy iracundo, tiene sí o sí que hacer morir la ira en su vida y vestirse de bondad, vestirse de paciencia, de mansedumbre. Es lo que está diciendo la palabra. Ahora, vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10. Miren, por favor. Véanme tantito. Los voy a hipnotizar. La palabra del Señor a veces ya no necesita a veces ya ni que la expliques, hermano. Ya aquí lo dice claritito, casi leyéndolo. ¿Alguna vez alguien de aquí le ha dicho al Señor que le dé paciencia? ¿Que le dé amor? Ok. ¿Ya has leído Colosenses capítulo 3 del versículo 5 en adelante? Ok. Ya el Señor te ha dado las herramientas, porque para que el Señor pueda trabajar en tu corazón, tú necesitas escudriñar la palabra, porque ahí vienen las indicaciones de cómo puedes tú ser más paciente, cómo puedes ser tú más santo, hermano. Escucha lo que dice: haced morir pues lo terrenal, la vida antigua y la nueva. Escucha, si tú sigues viviendo la vida antigua, el apóstol Pablo te escribió una carta porque te ama mucho y dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación. A ver, levanten la mano los que fornican. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Ok. Impureza. Tus ojos, miras tus ojos lo que miran. No estás mirando cosas que no deben de mirar. Esos celulares, hermano, te voy a decir algo. Me da una vergüenza a veces, le dije a mi esposa, me da pena porque yo reviso el historial de lo que se mira aquí en la iglesia, en el internet. Y escucho tantas cosas y veo tantas cosas que están mirando los miembros de la iglesia, que yo digo, ¿cómo es posible que estando en la iglesia estén escuchando y mirando toda esta porquería, toda esta basura? Hermano, yo me meto a revisar mi historial y ahí me sale absolutamente todo. Por eso debemos de cuidar lo que estamos mirando. La música que yo no escucho, ahí está saliendo. Qué silencio, hermano, es una realidad. Me meto a revisar. Tengo curiosidad por saber. Aquí todos ocupan el internet, hermano. Y ahí sale todo lo que miras, todo lo que ves. Desde juegos de niños hasta cosas sucias que tus ojos están mirando y canciones que tienen que ver hasta con la muerte. Esas son obras infructuosas. Impureza. Tus ojos se manchan cuando miras. Cuando estás mirando, de repente empiezas a desear y empiezas a pensar cosas que no debes de pensar. Y ahí surgen, luego dice pasiones desordenadas. Ahí vienen las pasiones desordenadas. Ahí está el jovencito o la jovencita esperando que el novio ya le empiece a tocar. Una pasión desordenada, porque el sexo fue ordenado por Dios, pero para el matrimonio. El sexo no es malo, el sexo es una bendición, pero el sexo tiene que darse dentro del matrimonio. Ahí vienen las pasiones desordenadas. Miro que en esas cosas hay mujercitas besándose con mujercitas, hombres con hombres, y ahí surgen las pasiones desordenadas. Esa es una pasión desordenada. Cuando una niña desea a otra niña, cuando un niño desea a otro niño, porque eso es antibíblico. Eso va contra la moral que Dios ha dejado establecida en su bendita palabra. Malos deseos y avaricia. Todos hemos pasado por malos deseos. Avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hay una ira y es la ira de Dios, y viene sobre esas personas que son hijos de desobediencia. Sí o sí va a llegar esa ira. Puede que ahorita te burles del Señor, puede que aún conociendo la palabra tú practicas todas esas cosas, pero va a llegar un momento en el cual la ira de Dios va a aplastar a todas aquellas personas que son hijos de desobediencia. Y no lo digo yo, hermano, aquí viene la palabra. Fíjate, estoy leyendo, nada más estoy leyendo. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Nuevamente Pablo dice, anduvisteis, tiempo pasado. Tú ya no puedes hacer las mismas cosas porque estamos en un tiempo presente y se supone que tu corazón y mi corazón ha sido regenerado, ha sido lavado por la sangre del Cordero, y los principios morales Dios los ha establecido en nuestro corazón. Y Él dijo, no yo, Él lo dijo en su palabra, y haré que anden en ellos, sí o sí. Es que yo no puedo por más que lo intento, no. Puedes caer una vez, 2 veces, pero vas a hacer hasta lo imposible, hacer morir pues lo terrenal. Te toca a ti. Te toca a ti. ¿Cómo le hago? Hermano, es que aquí tengo el celular. Tírame ese celular, guárdalo, véndelo, empeñalo.
O ten el dominio propio, porque tienes dominio propio si eres hijo de Dios. Y tú decides qué es lo que miran tus ojos. ¿Amén o no amén? Aleluyita de la buena. ¿Tienes tiempo, hermanos? O ya me tardé mucho, muy lento, ¿verdad? Apenas llevo 3 minutos. Gloria al Señor. Escucha. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. En otro tiempo. ¿Cuántos de aquí, hermanos varones? ¿Cuántos de ustedes en otro tiempo fueron adúlteros? Fornicarios, peleoneros, mentirosos, borrachos, idólatras. ¿Verdad que no vas a decir amén, aleluya? Yo no, hermano, yo era, no, hermano, da vergüenza eso. Porque tú sabes que fuiste eso. Y Pablo dice, en otro tiempo tú también fuiste eso. Pero ¿cómo es posible que ahora, estando en un lugar donde se expone la palabra que se supone que es para que te santifiques, estando en un lugar donde tengo los medios de gracia para que los ocupes a tu favor, cómo es posible que tú sigas viviendo de la misma manera? Es lo que Pablo está diciendo. Dice, anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora, vuelve a decir Pablo, escucha, hermano, ¿sabes qué es lo que me sorprende? Que Pablo no le escribió a los impíos, a los mundanos, a los incrédulos, no. Pablo escribió esta carta para una iglesia como la que tenemos hoy aquí. Y es porque Pablo se dio cuenta que en la iglesia estaban practicando todavía estas cosas. Y si ustedes ya no son como antes, ustedes son hijos de la luz, tienen que hacer morir esas cosas en ustedes. La santificación es un proceso en el cual tú estás activo. No es el Señor, pum, y de repente escucho a muchos hermanos que en el tiempo de Dios... El día de salvación es hoy. El día de santificación es hoy. El Señor quiere que te santifiques. Te ha dejado su palabra, ha dejado su Espíritu Santo morando en nosotros, ha dejado todos los medios para que nosotros no tengamos absolutamente una sola excusa. Una pregunta, ¿por qué no es más santa? Oye, hermana Adriana, es que el hermano, es que mis hijas, es que fulano. No, hermano, no es más santa porque no quiere. ¿Por qué no somos más santos? Porque no queremos, no nos esforzamos. No hacemos caso a la palabra que ya conocemos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado como pecador. Hermano, sigo leyendo, estoy leyendo nada más, hermano. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Pablo diciéndole a la iglesia, hermanos, me he dado cuenta que todos ustedes, o algunos de ustedes, todavía practican estas cosas, siendo que ustedes son hijos de la luz. Ira, ¿dónde están los iracundos? Que digan amén. Ahora nadie es iracundo. Ahora todos son bien buenísimas gentes. Enojo, enojones. ¿Dónde están los enojones? Que gritan por todo y por nada. Que se enojan por todo. Si la esposa le hace la comida, le la da fría, se enoja. Si está caliente, se enoja. Si está tibia, se enoja. Eso es otro asunto. Malicia, blasfemia, esos que maldicen, esos que dicen malas palabras. Dicen palabras deshonestas de vuestra boca. Aquellos que dicen cosas que jamás cumplen, que no honran su palabra. Hermano, dice, no mintáis los unos a los otros. A veces entre hermanos están diciendo mentiras. El problema es que luego sale a la luz y se le olvida el chismoso que dijo su mentirota. Y cuando se ve descubierto, ay, hermano, que no me di cuenta. No me di cuenta, chismoso. Un cocolazo te voy a dar más que te vea. Dice, no mintáis los unos a los otros. Ahora aquí viene, dice, porque ustedes, tú y yo, escucha, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre ya no existe en tu vida. El viejo hombre ya no eres tú, dice. Y después de eso dice, y ahora tú y yo, dice, y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tú y yo ya no podemos estar vestidos como el viejo hombre. No pueden salir de una fuente agua dulce y agua salada. O eres salado o eres dulce, pero no puedes hacer de los dos. Y no me salgas, es que yo estoy combinadito. Hermano, no chiste. Porque, hermano, a veces nos justificamos. Ay, hermano, es que yo soy bien buena gente cuando nadie me hace nada. Pero cuando me hacen enojar, ¡ah! Dejar el tigre. Amarra ese tigre, hermano, con una cadena bien gruesa y enflácalo hasta que se muera. No podemos actuar de esa manera. No podemos vivir de esa manera. La Biblia dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. San Juan 17:17. Ese versículo tú ya te lo sabes de memoria. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Por qué no podemos santificarnos? Por ejemplo, a Sharalí yo le dejé una tarea esta semana. Ahora platicamos tú y yo, Sharalí. Le dije, Sharalí, me lee las cartas paulinas. Quiero que te prepares, quiero que estudies. Estudia. Y cuando ella esté leyendo todo eso, se va a golpear su corazón tan duro que va a decir, wow,
yo esto lo tengo que dejar, yo esto lo tengo que dejar, yo esto lo tengo que dejar, porque todos los que compartimos el evangelio, la palabra del Señor, la gente nos tiene así nomás con lupa. Ah, mira, este viene aquí, me está predicando del amor y no ama, me está predicando de la oración y no ora, me está predicando de esto y no lo hace, porque la iglesia es bien especial. Yo no, Saralí. Ok, debemos desechar el pecado. Y desechar el pecado no es legalismo. Ay, aquí me prohíben que me ponga esto, que me ponga lo otro, que haga esto, que diga. No, hermano, eso no es legalismo. Desechar el pecado es bíblico. Legalismo es que yo te imponga algo que la Biblia no enseña y que todavía te exija que lo hagas. Por ejemplo, que todas ustedes me tengan que venir con sus caritas. Un sobrecito todos los domingos. Una cuota pastoral, porque hermanos, tienen que ver por mí. Es una obligación que tienes que manipule algo, por ejemplo, de eso, hermanos. Pero dejar el pecado no es legalismo. Mujer, si yo te digo, vístete con pudor y modestia, tú te puedes vestir como tú quieras, pero con pudor y modestia. No te voy a decir, quítate ese pantalón, ponte ese vestido, quítate ese vestido. No, pero yo te he enseñado, vístete con pudor y modestia. Eso no es legalismo. Eso es abandonar el pecado y agradar al Señor. Y cuando te vistas, párate en el espejo y no digas, a ver si no me dice algo el pastor. Y de repente no va a faltar que diga, el pastor que es permisivo, mira, la deja que se vista como quiera. No, hermano, yo te enseñé el pudor y la modestia. Es tu responsabilidad hacer morir eso. Y cuando te pares en el espejo, pregúntale al Señor si le agrada. Y mira a tu esposo cómo me veo. Y tu esposo, si sabe, te va a decir, mira, te ves muy sensual, te ves muy bien, pero muy sensual. Pregúntale mejor al Señor. Ahí cambia la cosa. Porque tú solita vas a correr al espejo y vas a decir, ay, Señor, creo que no te agrada cómo me veo. Pues entonces quítese esos trapos y póngase algo decente. ¿Amén o no amén? Amén. Gloria. Hermano, el clima llega con una de las expresiones más ricas del Nuevo Testamento que miramos aquí. Y esto me encanta. Aquí nadie tiene la excusa de decir, es que el pastor no me lo enseña, porque tienes la palabra en tus manos, la profecía más segura. Yo enseño algunas cosas, yo tengo una responsabilidad con la iglesia. Soy el que cuida de enseñarte con la palabra, de guiarte como oveja del Señor. Pero yo no puedo obligarte a que hagas las cosas que yo te enseño. Y de repente hay cosas que tal vez tú tienes que correr como los de Berea para ver si lo que yo estoy diciendo es verdad. Esa es tu responsabilidad. Que si alguien se enfermó de gripe, entonces yo no tengo que estar en tu casa a la mañana tocando para ver cómo estás. A lo mejor una llamadita, hermano. Cuando caigas enfermo de verdad, que te estés muriendo, una enfermedad grave y delicada, hermano, créeme que ahí vamos a estar. Pero de repente se enferman todos y gripe y quieren que el pastor vaya allá a darle su jarabe en su boca. Y si no, hay falta de amor. No, hermano, eso no es así. Hay cosas, hay enfermedades que ameritan que te vayan a visitar. Pero una tos y una gripe, hermano, eso no. Y luego, ay, los hermanos no me hablaron, no me aman. Hermano, un chipilón. Cuando te quebraste un hueso, cuando tienes una enfermedad que te tiene tirado en cama y no te puedes mover, es ahí donde entra que nosotros tenemos que demostrar muchas cosas. Pero hay cosas que son sencillas, hermano, que no pasa absolutamente nada. Yo me he enfermado muchísimos días. Y de verdad, hermano, a veces ni cuenta te diste que me enfermé. A ver, me da ganas de tirarme y hacerme el muerto. Pero la Biblia enseña, mira, hermano, esta parte de la Escritura a mí me encanta. Es aquí donde tú y yo tenemos que ser sabios y prudentes, tenemos que ser diligentes, prontos para hacerlo. Escucha lo que dice Colosenses 3, del 12 al 17, lo leo. Vestíos, ¿qué tienes que hacer? Vestirnos. ¿Quién te va a vestir el pastor? No. ¿Tu mamá? No. Dice vestíos, es decir, tú lo tienes que hacer. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Qué somos? Somos escogidos de Dios. Paro aquí un ratito, escúchame. A veces me sorprende que muchas mujeres y también muchos hombres me manden un mensajito solamente para preguntarme en torno a la vestimenta. De verdad, hermano, yo nunca te voy a prohibir que ocupes algo. Jamás va a salir de mis labios y eso espera que yo te diga, eso es pecado, no lo voy a hacer. Pero recuerda que somos escogidos de Dios. Y hay un versículo en la carta de Pedro donde dice que somos real sacerdocio. Ok, el Señor le dijo a sus sacerdotes que tenían una manera correcta de vestirse y que tenían que cuidar esa manera de vestirse. Si nosotros somos real sacerdocio, ya Dios ha dejado la forma en que tú y yo tenemos que vestirnos. Y no manda que nos hagamos un efod, una túnica hasta los tobillos, pero sí dice, vístanse de modestia, de pudor y también de buenas obras, de buenas actitudes. Eso enseña la palabra, hermano. Ahí está peleando la mujer, es que ella está en pecado, porque mira cómo viene vestida. No, si trae pudor y modestia, hermano, guarda silencio. Pero si hay algo que tenemos que hacer es hablar con la palabra, enseñarles con la palabra. Tú
tomas la decisión. Tú decides si te vistes de esa manera o no lo haces. Aquí dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Ahora dice, santos y amados. ¿Qué somos? Somos santos y amados. De entrañable misericordia. ¿De qué te vas a vestir? De misericordia. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermano, ¿te has vestido de eso? ¿Amén o no amén? Amén, amén. ¿Verdad que a veces nos cuesta? Bueno, ¿ya viste cómo tenemos que vestirnos? Dice el apóstol Pablo primero, ¿saben qué? Hagan morir lo terrenal. Despójense del viejo hombre. Y después dice, ahora tienen que vestirse de este nuevo hombre. Dice, ahí entra lo que tenemos que hacer. Escúchenme, véanme acá al frente, por favor, no se me entregan. Véanme. Ok, escucha, cuando tú te vestiste de eso, ahora fíjate lo que va a pasar. Soportándoos unos a otros. ¿Qué crees que parte de la vestimenta te podría ayudarte a soportar a los difíciles de la iglesia? La paciencia. ¿Cómo? La paciencia. La paciencia. Vístanse de paciencia, porque van a tener hermanos difíciles, familias difíciles, amigos difíciles, días difíciles en el trabajo, como yo el viernes. Hermanos, no se cansaron de insultarme. Yo decía, ¿qué les hice a estas personas? Y solamente porque no te dio un sistema. Y me dijeron hasta de lo que me iba a morir. Qué bueno que no son profetas, porque si no. Ahora escucha, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. ¿Qué crees que necesitas vestirte para poder perdonar? Hermanos, es la misericordia. La misericordia está relacionada con el perdón. Vístanse de misericordia para que cuando alguien los ofenda, ustedes puedan perdonarlos. Ahora, dice, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Yo por qué? A mí el que me la hace me la paga. Yo no soy juguete de nadie. No estoy dispuesto a que pisoteen mi dignidad. Él también es cristiano. Deja que esa falta recaiga sobre tu hermano y no sobre ti. Tú perdona, tú pide perdón, tú vístete como dice la palabra, porque dicen que de la manera que Cristo nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar las ofensas de aquellos que nos ofenden. Qué difícil es eso, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, nosotros nos estamos revistiendo de esto. Dice, y sobre todas estas cosas, vestíos De amor. Vestíos. De amor. ¿Cómo te tienes que vestir? De amor. De amor. A veces, hermano, de verdad, escúchame esto. Quiero que me entiendas, hermano. Yo soy el pastor de la iglesia. Y tengo una responsabilidad como no tienes una idea. Escucho de repente la que se queja o el que se queja porque la hermana la vieron vestida de una manera incorrecta. Pero ellos no se dan cuenta que ellos no están vestidos de amor. Y a veces queremos hacer lo que no nos corresponde a nosotros, que le corresponde al Espíritu Santo por medio de su bendita palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando de repente la palabra de Dios penetre en tu corazón, tú ya no vas a necesitar que yo te diga absolutamente nada en esa área, porque es el Espíritu Santo el que hace esa obra que transforma el corazón que nosotros tenemos. ¿Tú crees que a veces yo no quisiera garrotear a algunos que están aquí? Ay, hermano, si me dieran permiso, agarré un garrote, sentaría a un hermano ahí, agáchese tantito y no traen su nuca para que se eduque. Recuerda lo siguiente. Aquí en la iglesia, todo, hermano, todo lo que tú haces, aunque lo hagas en tu casa, llega a mis oídos. De verdad. Y yo no ando preguntando nada, de verdad te lo puedo asegurar que no ando preguntando nada. ¿Alguna vez te he reclamado algo porque alguien me vino a contar algo que tú dijiste o hiciste? No. ¿Qué hago? Predico la palabra. Y hoy en este día me tocó decirte que te revistas de amor, que es el vínculo perfecto. Revistámonos todos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Escucha, ¿qué tiene que morar en nuestros corazones? La palabra de Cristo. Y está abundando ahorita en tu corazón. Esta semana le dedicaste tiempo a que esta palabra esté renovando tu mente, tu corazón. Porque por eso hay muchos que no crecen. Dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Para poder exhortar con sabiduría necesitas la palabra del Señor y a su Espíritu Santo
morando en tu vida, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, escucha, todo, no algunas cosas, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Escúchame bien, hermanos que trabajan con patrones. Ay, no, ¿por qué mi patrón quiere que haga esto? Obedece. Si tu patrón te manda las tortillas y le está sirviendo, vete a las tortillas. Y dice que todo lo que hagas de palabra o de hecho sea como para el Señor Jesucristo. Ay, hermano José Ángel trabajando, no está, ahí con Sebastián lo arregla, ya quedó medio preocupando, pero hay que el otro que lo arregle. No, hermano, ¿qué te pasa? No puedes actuar tú de esa manera. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, tiene que ser como para el Señor. Un trabajo para alguien como para el Señor, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Oye, ese varón que vino a trabajar es cristiano y mira cómo trabaja, es tan ordenado y tan íntegro. Y cuando te equivoques, dile a la persona, ¿sabe qué? Me equivoqué, esto no era así. O mire, echa a perder esto. Pero sé honesto, es como para el Señor. Tenemos que nosotros dar un ejemplo de lo que somos, y somos hijos de la luz. Somos escogidos de Dios, somos santos del Señor. Hace tiempo yo recomendé a unos cristianos para trabajar. Dije, ay no, Dios mío, perdóname. Llegó la persona a la que le fue a trabajar y me vino a decir, no, ese que me mandaste no es ni cristiano, es así, es así. Y yo, ay, Padre Santo, ¿qué le digo ni cómo defenderlo? Porque incluso aquí vino y por ahí tuvo un roce con un hermano que tengo por aquí, pero no voy a decir su nombre. Ya se andaban queriendo echar un tiro ahí en la calle, pero dije, no, hermano, alto. Al otro hermano, Porque a veces actuamos como hijos de las tinieblas, no como hijos de la luz. Y dice que todo, absolutamente todo lo que hagamos, tiene que ser como para el Señor. No se trata solo de imitar a Cristo, hermano. No se trata solamente de eso, sino de vivir nuestra unión con Él. Somos un cuerpo con Cristo. Cristo es nuestra justicia, es nuestra cobertura, es nuestra identidad. Nosotros somos cristianos, ¿por qué? ¿Porque crees en Mahoma? ¿En Buda? ¿Por qué? Porque somos cristianos, porque creemos en Cristo y nosotros queremos ser como Él. Nuestra conducta queremos imitar. La 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Estas 4 cosas, sabiduría, justificación, santificación, son unas doctrinas, hermanos, muy profundas que tú y yo debemos de conocer. Pero es lo que Cristo Jesús ha hecho con nosotros. Por eso Pablo termina con una advertencia muy concreta en el versículo que acabamos de leer, de Romanos. Dice, no proveáis. ¿Para qué? Para los deseos de la carne. ¿Alguno de ustedes está proveyendo para los deseos de su carne? ¿Le has puesto la materia prima en la mesa para que trabaje tu carne como quiera y te haga pecar? Mujeres, jóvenes, hermanos, dice, no proveáis para los deseos de la carne. Es Pablo exhortando a la iglesia. Está diciendo, no le den permiso a su carne que haga lo que quiera. Romanos 13:14 lo que dice, si no vestidos del Señor Jesucristo. Ya les enseñé lo que es vestirse del Señor Jesucristo. Ya leímos lo que es despojarse del viejo hombre y revestirnos del nuevo. Luego dice Pablo, y no proveáis para los deseos de la carne. Esta semana, ¿cuántos de ustedes le dieron la oportunidad a su carne que hiciera lo que quisiera? A los varones. Esta semana, tu celular, cuando tu dedo se empezó a deslizar, ¿qué le permitiste que mirara? ¿Qué es lo que más viste? ¿Chistes rojos? ¿Chistes colorados? A veces me sorprende que cristianos estén siguiendo a personas del ámbito secular que enseñan chistes y cosas como esas, pero no tienen una página que les enseñe la palabra. Jamás comparten una imagen de lo que Cristo Jesús ha hecho en sus vidas. Jamás dan testimonio de nada de lo que Cristo Jesús ha hecho en sus vidas. Yo no tengo nada en contra que subas una foto cuando comiste con tus hermanos paseando. Yo lo hago. Pero lo que sí no entiendo es cómo jamás puedes dar testimonio de lo que tú eres. Tu identidad con Cristo, que eres un santo de Dios, un hijo de Dios. Que la gente sepa qué es lo que eres. Incluso, iglesia, las predicaciones que comparto no es nomás para que tú las veas, es para que las compartas. Si tú mismo no quieres predicarles, permite que escuchen el evangelio. Déjalos que ellos vean, que se burlen del predicador, déjalos. Que digan, ese es un hombre exagerado, déjalos. Pero por lo menos que escuchen algo. Tenemos que hacerlo. La carne no se reforma. La carne se crucifica. La carne no es que esto lo voy a dejar de hacer, esto también. No, a la carne hay que crucificarla. Hermanos, la gracia no negocia con el pecado. Bueno, como quiera,
ya Dios lo sabe, nada más cometo este pecadito y al ratito me arrepiento. No, hermano, ya tu pecado es peor porque tu corazón se va a empezar a endurecer. No abusemos de la gracia. Ahorita peco y al rato me arrepiento, ahorita peco. Y aún cuando lo vamos a cometer, ya sabemos, la gracia de Dios. La gracia de Dios no es un permiso para que tú hagas lo que quieras. La gracia de Dios es el poder que está en nosotros para que nosotros venzamos el pecado, la tentación y todo aquello que se nos ofrece. La gracia nos ayuda a vencer. Ahora, para evitar proveer para los deseos de la carne, ya te enseñé que te tienes que despojar, que te tienes que vestir. Ahora, pero ¿cómo podemos hacerle para despojarnos? Bueno, para no proveer para que los deseos de la carne abunden en nuestros corazones. Ya miramos, Romanos 13:14 lo dice, vestirse del Señor Jesucristo. ¿Quieres vencer todo eso? ¿Qué tienes que hacer? Vestirte del Señor Jesucristo. Antes de decir no a la carne, el texto dice que debemos decir sí a Cristo. Vístanse de Cristo. ¿Sabes por qué siempre le das a tu carne lo que te pide? Porque no le has dicho que sí al Señor Jesucristo. Porque si tú verdaderamente le dijeras al Señor que sí, hermano, ibas a tener el dominio propio para decirle que no a lo que tú sabes que Dios aborrece. ¿Y qué aborrece Dios? El pecado. Vestirse del Señor Jesucristo significa, ¿qué significa? Vestirse del Señor Jesucristo es adoptar su carácter, sus prioridades, su mentalidad. Lo que Dios prioriza, tenemos que priorizarlo nosotros. Lo que Dios aborrece, tenemos que aborrecerlo nosotros. Es nuestra decisión diaria de permitir que la vida de nuestro Señor Jesucristo, su ejemplo, por medio de su palabra, nos guíe a conducirnos como Él caminó aquí en la tierra. Y todos los que han sido siervos de Él, cuando estás lleno de su presencia, cuando tú te metes más a la palabra, hay menos espacio para los malos pensamientos. Hay menos espacio para que caminemos de una manera desordenada. Cuando estamos vacíos de la palabra, cualquier cosa puede llenar tu corazón. Los malos pensamientos, las iras, las disensiones. Y es por eso que muchos hermanos que son cristianos rápidamente le dan cavidad a Satanás. Cuando alguien les hace algo se ofenden, hermanos, que hasta los sumo que sienten que no son capaces de perdonar. Es una ofensa grandísima. Cuando la palabra abunda en nuestros corazones, de la manera que Cristo os perdonó, también tú perdona a tus hermanos, perdona a los que te ofenden. Cuando la palabra abunda en nuestros corazones. Ahora, la estrategia de la provisión. Todos, en algún momento le hemos dado la oportunidad a nuestra carne de proveerse para pecar. Ahí tenemos al hermano Alejandro, el hermano José Ángel, Moisés y Medardo, Francisco y su servidor. 6 cristianos. Conocemos la palabra, todos la conocemos. Pero tenemos ejemplos bíblicos que tal vez nos puede pasar lo mismo. Por ejemplo, estar a solas con una mujer que no es tu esposa. No proveáis. Si estás a solas con una mujer que no es tu esposa, probablemente hay una gran posibilidad, si esa mujer te gusta, que tú caigas en adulterio o forniques. Es por eso que es un peligro para tus hijos y para mis hijos que son jóvenes, estar a solas con un muchachito. Si a la luz del día, a veces, hermano, tú los puedes mirar que ellos están haciendo mal uso de su cuerpo. Imagínate a solas. José huyó de la fornicación, pero David cayó, Salomón cayó, Sansón cayó. Eso quiere decir que tenemos que aprender a huir y no proveer. David pudo bien cuando se paró y miró a esa mujer que se bañaba a lo lejos. ¿Qué hubiera hecho David, hermanos? A ver, mujeres, ustedes que no tienen nada que ver con eso. ¿Qué hubiera hecho David? Huir. Bueno, ya miró que la mujer está allá en su tina, en su jacuzzi, completamente desnuda. David debió taparse los ojos, darse la vuelta y hacer como hizo Job. He hecho un pacto con mis ojos, que mis ojos no mirarán doncellas. Eso hizo David. David se fue por sus binoculares, hermano. Trae un lunar en la quijada. Y cayó. Proveyó para su carne. Cometió pecado. Adulteró. Mandó a matar. Porque un pecado te lleva a otro. Un pecado te lleva a otro. Y de repente David, cuando se dio cuenta, estaba embarrado. Se embarró en el pecado. Entonces, hermanos, proveer significa hacer planes de antemano. David planeó. De repente dijo, vayan y tráiganme Betsabé. Le quiero dar una despensa. Porque como no está su esposo, anda en la guerra, tráiganla, le voy a dar una despensita. La despensita ya tenía planeado que se metiera a su alcoba. Ay, mi amor, una amiga me dijo que si puedo apoyarla, porque mira, ve, ella es pobrecita, ella no tiene marido. Y allá va el hermano cristiano, tan buena gente, a dejarle un dinerito. No, hermano, no hagas eso. No hay que proveer. Proveer significa hacer planes de antemano.
Ahora, evitar esto implica, uno, tenemos que identificar los detonantes. ¿Qué puede pasar si yo hago esto? ¿Qué puede suceder? Tenemos que reconocer que hay lugares, que hay personas, que hay situaciones, o incluso hay horarios del día que te hacen más vulnerable para caer en cierta tentación o en cierto pecado. Tienes que cuidar todo eso. ¿Qué hace una jovencita que es cristiana, que conoce la palabra, en una discoteca con sus amiguitas? ¿Qué hace ahí? Nada tiene que hacer. ¿Qué hace una jovencita con amigas o amigos que están tomando sus chelas bien frías? ¿Qué tienes que hacer ahí? Nada tienes que hacer. No proveas para que no caigas en la tentación. Somos carne, somos paja seca, la tentación es fuego que arde. Si nos acercamos demasiado, vamos a arder y vamos a caer en esas cosas que Dios quiere cuidarnos. Es una decisión de nosotros. Tenemos que cortar ese acceso. Si sabes que ver cierto contenido de internet te va a hacer caer en pecado, hermano, ¿qué tienes que hacer? Guarda tu celular, apágalo. ¿Por qué? Porque te va a hacer caer, te va a hacer pecar. La internet tiene muchas cosas, hermano. Esas cosas que miramos en el internet afectan nuestros pensamientos. Afectan, mira, hermano, de verdad. Yo a veces veo y caigo, pero yo me doy cuenta. Ahí está el hermanito subiendo algo para que fulanito sienta envidia de él. Ahí está su carita que puso una palabra, nada más por ponerla supuestamente, pero ya lleva una intención. El internet muchas veces provoca simplemente que la gente tenga malos pensamientos, se llenen de envidia, se llenen de tantas cosas, hermano. Con lo que tú tienes, estate contento. Con lo que Dios te ha dado, estate contento. Guarda tu corazón para no pecar contra Dios. Cuando tú pecas, cuando tú envidias, cuando tú haces algo de eso, ¿sabes contra quién estás pecando? Contra tu hermano y contra el Señor. Entonces, el internet, si esas cosas te hacen pecar, ¿qué tienes que hacer? Cortar el internet. Lo necesitamos, hermano, yo eso lo entiendo. Pero tú decides qué es lo que miran tus ojos. ¿Cierto o falso? De repente ahí está la muchacha bailando y este muchacho viendo, jovencito, inexperto. Ay, mira cómo baila. Y de tanto que empiezan a ver muchachitas bailando, ya todos salen muchachitas bailando. Pero si, ¿qué pasa si empiezas a mirar un versículo bíblico? Un consejo para tu alma. ¿Qué pasa? Ahí están, salen. Pero yo te dije, se me ocurrió meter a revisar el historial del internet. Oh, hermano, qué terrible. Ahora hay que investigar quiénes son los que están viendo esas cosas y escuchando esas cosas. Pero ya tengo mi detective secreto. No te creas, hermano. Hermano, eso no me toca a mí, es la palabra. Yo no puedo obligarte absolutamente a nada. Amén. Miren, hermanos, ya me hice 5 segunditos, ya casi voy a terminar. Amén. Dije 5 minutitos. Sí, ahí van 5 minutitos, hermano, estoy en tiempo. Hermanos, no es solamente resistir la tentación cuando llega, sino que tenemos que evitar la tentación. Tenemos que evitar, hermanos, que no tenga un camino fácil para llegar a ti. A ver, mujeres, ¿cuántas de ustedes tienen amigos? Amén, ¿verdad que sí? Amén. Tienes que cuidar esa área. Karina es una joven que tiene un novio. Ella tiene que cuidar incluso sus amistades. No puede estar a solas con otro joven que no es su novio. Pero no estoy haciendo nada malo. No, pero la gente no piensa de esa manera. Nada tiene que estar haciendo con otro muchacho que no es su novio. Ella está pensando tal vez en el matrimonio. Ella debe de cuidar sus pasos y no debe de proveer a la tentación camino fácil para que se acerque a ella. Tal vez ahorita piensa de una manera, pero un día se puede levantar temprano y su corazón, que abandonó la palabra esa semana, que no estuvo congregando, que no estuvo en la oración, su corazón puede estar fácil a la tentación y puede caer. Ella tiene que cuidar esa área. ¿Me estás escuchando? Te lo digo a ti, mija. ¿Cómo va? Entiéndelo tú, ¿qué? Bueno, por ahí va, eso dice el Chavo del 8. Ahora, para poder evitar esas cosas, hermano, no lo puede hacer, jamás va a poder. La carne no puede producir nada espiritual. La carne, aunque se esfuerce, no puede producir nada en el espíritu. Pero la Biblia dice que solamente pueden los que están en el espíritu, los que andan en el espíritu. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí andan en el espíritu? ¿Y los demás? Los demás, si no andan en el espíritu, andan en la carne, y los hijos de la carne son hijos del diablo. Eso nomás te lo digo como por ahí un detallito.
El apóstol Pablo dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando andamos en el Espíritu, es difícil que los deseos de la carne tomen ventaja en ti. La clave no es solamente una lucha de fuerza, de tu voluntad. No, como ayer platicaba nuevamente con su tío de chico. Dije: lleva 8 años sin beber. Y decía el chico: ¿te lo imaginas si así, sin nada dentro? Habla como, hermano, no. Pero habla porque habla mucho, ¿no, chicos? No estoy mintiendo, de verdad, hermano. Ya estoy otra vez. Y termina de hablar aquí y está platicando, ya está con su cabeza así viendo por otro lado. O sea, quiere abarcar a todos. Estaban los hermanos José, ¿te acuerdas? Está platicando con ellos, están los albañiles y todo, y está platicando con ellos. Y yo estoy atrás y le hace así, está así. O sea, no quieren que nada se le pase. Bueno, nosotros, amados hermanos, este hombre tiene voluntad, dejó el alcohol, ya lleva 8 años sin una sola de alcohol, gota de alcohol, pero tiene otro problema: su boca está bien sucia, es mal hablado, piensa de una manera diferente, ataca a todo el mundo, hermano. Fulano es esto, sultano es aquello, hermano. A todos les puso un nombre. Mientras platicó, ¿sí o no, hermano? No estoy mintiendo. Fulano es esto, y sultano es aquello, y mengano acá. Y nunca dijo yo soy, no, él es acá, chulada. Tiene dominio propio para dominar el alcohol, pero para no proveer para los deseos de nuestra carne, sí o sí necesitamos al Espíritu Santo que gobierne nuestros corazones. Amén. Tenemos que enfocarnos en cultivar lo bueno, el fruto del Espíritu. Hermana Adriana, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Paciencia, amor, paz. Karina, ayúdame. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. No provees. ¿Algo iba a decir, hermana Lili? Todos necesitamos el fruto del Espíritu para no proveer para los deseos de la carne. Mujeres casadas, no proveáis para el fruto de la carne. Llénate. Busca el fruto del Espíritu que abunde cada día más. Y una de esas cosas es la renovación de la mente. Levante la mano los que esta semana leyeron la Biblia por lo menos 1 hora diaria. ¿Y los demás qué? ¿Ustedes son supermanes o algo así? Ok. Dice la palabra que tú y yo tenemos que estar en contacto continuo con la palabra. Tenemos que renovar nuestra mente con la palabra. Si tú no renuevas tu mente con la palabra del Señor, fácilmente eres cliente para la tentación. Escucha lo que dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso solamente es por medio de la palabra. Para no proveer para la carne, hermanos, hay que cambiar la forma de pensar. Y para cambiar la forma de pensar, tenemos que llenar nuestros pensamientos con la palabra. Si alimentas tu mente con la palabra de Dios, si llenas tu mente con la palabra de Dios, tus deseos empezarán a alinearse a la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes desean ser santos? A lo mejor no todos, pero los que desean ser santos es porque su voluntad empieza a alinearse a la voluntad de Dios por medio de la palabra. Lo que consumes, la lectura. Ahora, música. ¿Cuántos escuchan música aquí? Tienes que cuidar qué tipo de música escuchas. La música tiene que glorificar el nombre de Cristo. La música, las conversaciones. Todo esto, amados hermanos, determina qué alimento le estás dando a tu espíritu o a tu carne. Si es un alimento de naturaleza espiritual o es de naturaleza carnal, eso tú lo sabes. Eso tú lo sabes. ¿Cómo estuviste alimentando tu mente esta semana? Tu corazón. Y para los jóvenes, huyan de las pasiones juveniles. Nuestras doncellitas, nuestras señoritas, están en la edad en que van a querer experimentar. Y Satanás es tan astuto que va a poner los medios y las personas para que caigan en esa tentación de querer experimentar en su cuerpo. Pero toda relación que se da fuera del matrimonio es un pecado grave delante del Señor. Y la Biblia dice que es un pecado de muerte. Yo espero no tener que casar a nadie aquí cuando ya su barriga está creciendo de las señoritas. Yo espero que ninguno de los jovencitos aquí salga que se va a casar porque embarazó a una niña. No, hagan las cosas de la manera correcta. Cuiden, huyan de las pasiones juveniles. 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar a nuestros hijos, y todo es por medio de la palabra. A veces, hermanos,
La mejor victoria es la retirada. No siempre tienes que pelear. Y me refiero a las tentaciones. No tienes que enfrentar a la tentación para ver si la vences. ¿Has escuchado esa frase de Primera de Moisés 4:5? Que dice, ando buscando la tentación para vencerla. Hermano, no hagas caso a ese versículo. No hagas caso a ese versículo. Pablo mejor dice, huye de la tentación. Huye de las pasiones juveniles. Señorita, nadie puede deslizar sus manos sobre tu cuerpo y estar tocando tus partes. ¿Por qué? Porque eres templo del Espíritu Santo. Por favor, ya voy a terminar. Pónganme atención y véanme. Escúchame bien. Cuando la Biblia dice que debemos de cuidar el templo del Espíritu Santo, no hace referencia a la comida. Escúchame bien. No está haciendo referencia a que te vayas al gimnasio y estés haciendo ejercicio. No. Pablo está haciendo referencia al pecado, que es un pecado que dice que está en tu carne y que pecas contra tu propio cuerpo, y eso es una impureza inmoral. Eso tiene que ver con las relaciones fuera del matrimonio. Eso es lo que Pablo está diciendo, que tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. No se trata de hacer ejercicio. A veces, hermano, escúchame bien, yo sé que aquí no está pasando, pero si llegara a suceder en tu corazón, déjalo. Cuando el ejercicio lo estás ocupando para caer en aquello de que verte solamente bien, ya estás cometiendo pecado. Ya no lo estás haciendo por cuidar el templo del Espíritu. Tenemos que vernos bien, gloria al Señor. Pero déjame decirte algo, jamás Pablo intentó decir que te tienes que poner a hacer ejercicio para cuidar el templo. No, está hablando acerca de todo aquello que contamina la carne o el templo del Espíritu, que es el pecado. En este caso, la impureza moral, la impureza sexual, todo aquello que está fuera del orden de Dios, fuera del matrimonio. Y está enseñando Pablo, huyan de eso, jóvenes, huyan de todo eso. Yo soy padre y tengo una niña. Si mi hija se llega a equivocar, me va a decepcionar bastante. Me voy a poner, como no tienes idea, de triste. Y tal vez voy a tener que azotarla, pero no va a cambiar absolutamente nada. Pero sí, tengo que exhortarle y decirle que ella tiene que cuidar su cuerpo. Yo se lo he dicho, mija, nadie puede tocar tu cuerpo. Ese cuerpo tienes que cuidarlo. Nadie puede estar manoseando lo que no le pertenece, porque no le pertenece a tu novio. Viene el 14 de febrero, señorita. Si tu novio te dice, dame la prueba de amor, dile sí. La prueba de amor más grande que te puedo dar es esperarte hasta el día que nos casemos para que puedas tomar lo que va a ser para ti, para toda la vida, no antes. No antes. Y es por eso que Pablo escribe todo eso. Dice, huye también de las pasiones juveniles. A veces la mejor victoria es la retirada. Si ya estás con el novio debajo de un árbol a oscuras, hermano, y te empieza a tocar, niña, te empieza a tocar, déjalo ahí parado y vete a tu casa. Vas a caer en tentación, vas a arder, vas a cometer pecado contra Dios. No te quedes ahí. El consejo bíblico no siempre es quédate ahí y aguanta, no, sino que Pablo dice, huye de esa tentación, no te enfrentes a ella, te va a vencer. Evitar proactivamente la situación antes de que se convierta en una lucha interna difícil. Puede hacerte ganar, huir. Señoritas, ¿alguna de ustedes ha tenido tentaciones en esa área? Hablo más de señoritas porque casi no tenemos jóvenes aquí varones, casi pura muchacha. ¿Está Adriana? ¿Adriana ha tenido este tipo de tentaciones? Huye, Adriana, no te quedes ahí, vas a perder, eres débil. Señoritas, doncellas, jóvenes, les cuesta bastante someterse al yugo de su Señor. Fíjate aquí en la iglesia, hermano, fíjate afuera. Siempre es lo mismo. Cuando no hacen caso al consejo, terminan pagando las consecuencias. Terminan llorando, solas, abandonadas. No lo hagas de esa manera. Sé obediente a la Escritura. Janina, escúchame bien lo que te estoy diciendo, mija. Atiende al consejo de la palabra. Huye de las pasiones juveniles. Daneri, huye de las pasiones juveniles. Tenemos que hacerlo. Ese es el consejo bíblico. En resumen, no se trata solamente de prohibiciones, sino de un cambio de enfoque, nuestra manera de pensar, y solamente podemos lograrlo por medio de meditar en la palabra de Dios. Amén. Tienes que centrarte en tu relación con Dios. Todos, varones, varonas, jóvenes, todos, niños, tenemos que centrarnos en nuestra relación con el Señor. Tenemos que cerrar las puertas que sabes que pueden producir en ti y en mí el error de cometer alguna falta. Debemos de dejar de proveer, es decir, de alimentar aquello que puede volverse una tentación difícil de alejarse después. ¿Alguien de aquí ha caído en esa tentación? ¡Qué silencio! Un sacudo por la nariz. Todos hemos en algún momento estado a punto de caer, y nosotros mismos, escúchame, nosotros mismos hemos abierto la puerta. Y si ya caíste, estoy seguro que se te ha hecho muy difícil alejarte de esa tentación. No puedes. Abriste demasiado la puerta, dejaste que entrara. Estos versículos que acabamos de ver, hermanos.
nos recuerda que la vida cristiana no admite neutralidad, ni demora. Nada de que, ay, no, aquí no hago nada malo, no hago nada bueno. Si ya sabes que hay alguna tentación, mujeres casadas, si por ahí hay un muchachito, un hombre, que te está buscando, y tú le estás abriendo la puerta, a pesar de que no estés haciendo nada malo, pronto puede llegar lo malo. ¿Escuchaste? Ay, es que no eres mi amigo nada más, es mi amigo. No, ten cuidado. Tú luego te vas a dar cuenta de qué tipo de conversación y a dónde te va a guiar. Y si tú ya estás abriendo esa puerta, ten cuidado porque puede llegar. Tanto para el hombre como para la mujer. Dormir espiritualmente es vivir como si el día no estuviera llegando. Y así dice Pablo en esta carta. Pero el día viene y Cristo reinará. Bueno, ya reina él desde ahorita. Solamente va a establecerse ya. La santidad, hermanos, no es esperar pasivamente el día del Señor. No voy a hacer nada, aquí voy a estar en mi casita, no voy a salir. Es más, voy a dejar mi celular acá, no voy a ver tele, aquí voy a estar nada más sentadito. No. Tenemos que caminar en este mundo. Y Jesús hizo una oración. Digo, no quiero que los quites de este mundo, sino que los guardes. Guárdalos del mal. Esa oración es para ti y para mí. Hermanos, tenemos que vivir como de día, no como de noche. Tenemos que hacer caso a la palabra. Una pregunta que tienes que hacerte, que yo me hice anoche. Hay áreas en mi vida donde me he acomodado espiritualmente. Hay áreas que yo sé que no debo estar más ahí, pero me he acomodado espiritualmente. Si es así, quítalas, mátalas, pisotéalas. ¿Cómo le vas a hacer? Eso te toca a ti. Hermano pastor, ore por mí porque no me tengo ganas de orar. Pues ponte a orar. ¿Tú crees que el hermano trae su superunción que te va a pasar nada más así porque sí? No, hermano, tienes que orar tú. Es que no me tengo ganas de leer la Biblia, me da harto sueño. Pues lávate tu cara y ponte a leer la Biblia. Pues prepárate un café bien cargado, pero ponte a leer la Biblia. Porque nomás me dicen, es que a mí me da mucho sueño, y esa es una indicación de que no lees. Es que cuando voy a orar, se me olvida todo. Es porque no estás orando. Bueno, yo así como que diga que una vida de oración. No, Señor, pues debes de tener una vida así de oración. Y te toca a ti. Vivo con conciencia del tiempo y del reino que viene hoy mismo. Escúchame bien, no mañana, no tal vez dentro de 5 años. Hoy mismo tú estás esperando que Jesús regrese por ti. Ok, si no es así, ¿tú estás esperando que esta noche te visite la muerte? También deberíamos estar esperando. Porque sea que muramos o sea que vivamos, que Cristo venga, somos el Señor, pero debemos de tener conciencia de eso. ¿Estoy vistiéndome de Cristo o sigo proveyendo para la carne? ¿Te estás vistiendo de Cristo? ¿Tienes puertas abiertas para que tu carne se alimente? El que me diga que no es un mentiroso. Tenemos que examinar nuestra vida. Tendríamos que orar todos, Señor Jesucristo, despiértanos del letargo espiritual. Danos ojos para discernir el tiempo que estamos viviendo y corazones dispuestos a vivir en tu luz. Pidámosle al Señor que nos ayude a desechar las obras de las tinieblas y que nos dé la sabiduría y gracia abundante para revestirnos cada día de Cristo. Tenemos que hacerlo, hermanos, porque los días son malos y los que han de venir peores. Le robé solamente un minutito. ¿Ven? Hice 6 minutos. Claro, en el tiempo del hermano Ricardo. Gloria al Señor. Pónganse sobre sus pies, por favor. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra.